nuestras actividades cotidianas, relacionado justamente a lo que es el avance de la materia de la hematología. Y vamos a, bueno, en esta oportunidad salirnos un poquitito de lo que viene a ser lo que estábamos viviendo, tomando en cuenta que ya terminamos con la segunda parte de lo que es las células de la sangre, ¿no? En este caso, tomando en cuenta las células blancas, que sería considerada como la segunda célula justamente encargada de defendernos frente a cualquier tipo de problemas relacionados especialmente a procesos infecciosos. Antes, no sé, me gustaría ver alguna opinión relacionada al examen, aquel que quiera participar. ¿Alguna duda que se haya suscitado? Creo que a ninguno lo ha tocado un examen relacionado a, a preguntas abiertas. Hemos tratado de que la mayor parte de las preguntas sean preguntas de opción múltiple o de emparejamiento. Y bueno, para que no tengamos ningún tipo de problemática, especialmente en el revisar. No sé si alguien está con alguna pregunta, alguna inquietud. Buenas noches, doctor. Yo tengo una duda o una observación. ¿Sí? Había una pregunta, no recuerdo ahorita exactamente qué decía, pero era para marcar una o más opciones y había para seleccionar dos opciones, pero no dejaba marcar dos opciones. Así que no Ujú. sabemos si la que marcamos era la correcta, porque las dos que habían eran correctas, pero no dejaba marcar dos. Perfecto, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Si usted marcó el que determinaba el 100%, ese es el verdadero, porque uno justamente es el que determina al 100% por si acaso la respuesta. Pero sin embargo también había una alternativa, ¿no? Que por si acaso no iba con el 100% de la nota, iba solo con el 50%, tal vez se refiere a eso. Doctor, justo era esa pregunta que decía que la sangre era una mezcla polifásica. La pregunta que estaba diciendo de Gis, en Uh la -huh. que las opciones... Hola. Como le dije, entonces, nuevamente recalcando, una de las preguntas tenía un porcentaje que oscilaba en el 100%. Si ustedes solamente se dedicaron a marcar eso, está perfecto, no hay ningún problema. Obviamente, al decir que pueden existir dos respuestas, es justamente para que ustedes puedan determinar la posibilidad de dar una segunda respuesta en caso de no acordarse con la primera, que sería la directa respuesta, ¿no? Solamente era para eso. No hay ningún problema si no han logrado marcar las dos o no les daba la oportunidad de marcar las dos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta más? Bien, creo que ninguna. De todas formas, nosotros vimos ya la curva de aprovechamiento con relación justamente al examen del primer parcial. No puedo tener una queja relacionada a esta, tomando en cuenta que el mayor porcentaje de personas son personas que han aprobado la primera parte, ¿no? O sea, estamos hablando que han sacado, si vale el término, 50 más 1. Entonces, para nosotros, eso de alguna forma nos llena de satisfacción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la calificación, cada quien ya más o menos sabe cuánto de nota tiene. Esta calificación está entre la 20 y 30, ¿no? Entonces esas serían las calificaciones con mayor porcentaje de aceptación, lo cual, como nuevamente les recalco, me deja un tanto tranquilo. Bien, entonces retomaremos nuestra actividad. Antes de entrar con el tercer, con la tercer, con el tercer tipo de célula que nosotros tenemos que irlo viendo dentro de lo que viene a ser el capítulo de hematología, vamos a, si vale el término, hacer un pequeño paréntesis
Y vamos a hablar de esta patología un tanto controversial, un tanto discutido y tercero, mal diagnosticado, ¿no? Muchas de las veces, lamentablemente, no llegamos a hacer los diagnósticos certeros o apropiados y terminamos entonces cerrando con este tipo de aspectos e inclusive poniendo en riesgo hasta la vida de nuestros pacientitos. Este cuadro ya lo hemos determinado. Estoy hablando más concretamente de una enfermedad que se llama tromboembolismo pulmonar. Y el tromboembolismo pulmonar, entonces, si nosotros queremos hacer un pequeño resumen con relación a su concepto, está relacionado a una oclusión que se va a producir de manera parcial o de manera total en lo que es la circulación pulmonar, ¿no? Circulación sanguínea pulmonar. Y esta oclusión va a ser producida netamente por un coágulo. El coágulo, por si acaso, tiene que provenir necesariamente de lo que es el circuito venoso. Cuidado que crean que para que se presente una tromboembolia pulmonar, el coágulo venga del circuito arterial, desde ningún punto de vista. Entonces, nuevamente recalcando, el coágulo para que se presente una tromboembolia pulmonar, necesariamente va a venir de la circulación venosa, ¿no? Ahora, en ocasiones también se puede generar este tipo de coágulo en cavidades derechas y tiene sentido, ¿no? El retorno venoso a donde echa sus aguas es directamente a las cavidades derechas, primeramente aurícula derecha y posteriormente ventrículo derecho. Y dependiendo de la magnitud de la oclusión, se va a presentar o no la sintomatología. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las veces los pacientes pasan desapercibidos o pasan asintomáticos, aún sin saber que pudieron haber sufrido un pequeño infarto a nivel entonces pulmonar. Cuando se les hacen estudios de rutina a nivel de lo que es todo lo que es el árbol pulmonar, entonces encontramos zonas que están lamentablemente muertas y que ya no se las puede recuperar, ¿no? Entonces ahí uno se va dando cuenta que definitivamente esta persona pudo haber provocado o pudo haber tenido este tipo de enfermedad. La gravedad del tromboembolismo pulmonar está asociado a tres aspectos importantes. Primero, mientras más proximal sea la producción del coágulo, el fenómeno es más grave. ¿A qué se refiere con decir más proximal? Quiere decir que el coágulo se va a formar más cerca de lo que viene a ser el pulmón o más cerca de lo que viene a ser el corazón. Y en este caso estamos hablando, si hablamos del retorno venoso, todo el retorno venoso que esté cerca justamente a este aspecto. Generalmente nosotros decimos que son coágulos mucho más graves, con alta probabilidad de producir eventos tromboembólicos pulmonar, aquellos que se presenten por encima de la rodilla, ¿no? Ese es nuestro parámetro anatómico. Segundo, la gravedad va a ser mayor cuanto más grado de obstrucción se tenga. ¿Qué quiere decir? Si la oclusión ha sido total, pues entonces el problema va a ser peor. Si la oclusión ha sido parcial o mínimo, pues el problema va a ser muchas veces monosintomático o asintomático. Y tercer aspecto, esta gravedad de este cuadro está relacionado también a la reserva cardiopulmonar. O sea, ¿qué quiere decir? A no tener otras enfermedades a nivel del corazón y a nivel entonces del pulmón. A ver, yo se los pongo este ejemplo. En este momento de pandemia, lamentablemente hay muchos pacientes que están logrando vencer al COVID-19, pero este les está dejando una secuela muy importante a nivel de lo que es la cavidad pulmonar. Lesiones fibróticas importantes, las cuales hacen que la reserva pulmonar sea deficiente. Sobre eso, en la tercera fase de lo que es la pandemia, perdón, de lo que es el COVID-19, existe un proceso de hipercoagulabilidad. ¿Qué quiere decir? Hay formación de coágulos. Por lo tanto, estos pacientes son mucho más propensos a hacer este tipo de cuadros tromboembólicos pulmonares, pero severos, los cuales les está provocando una parada cardíaca directamente con un shock cardiogénico y lo cual está desencadenando la muerte de las personas. Por eso, la gran mayoría de los pacientes, si ustedes escuchan, entonces se ha logrado vencer al COVID. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha hecho una parada cardíaca, ¿cierto? Hacen una parada cardíaca posterior a una arritmia cardíaca, ocasionada por un coágulo que ha producido la oclusión entonces de la circulación. Esos aspectos son los que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, el tromboembolismo pulmonar va a ser mucho más grave
tomando en cuenta estos tres factores, ¿no? Nuevamente recalcando, mientras más proximal sea la producción del coágulo, mientras mayor sea el grado de obstrucción, y finalmente tomando en cuenta la reserva cardiopulmonar que el paciente pueda llegar a tener. Bien, ¿dónde se van a originar justamente estos coágulos o estos émbolos? Y nuevamente recalcando, estamos indicando que para que se produzca el tromboembolismo pulmonar se tiene que generar en el terreno venoso. Bien, puede ser las venas femorales, ilíacas, pélvica, cava inferior, miembros superiores, o sea, el retorno venoso de miembros superiores o las cavidades derechas. Son los lugares, estos 6 lugares son los que generalmente van a dar lugar al origen de este tipo de coágulos. Antes de pasar, vamos a recalcar de que será más grave aquellos coágulos que se generen por encima de la rodilla. Ese dato es el que tengo que tomar muy en cuenta, por favor. Este pequeño esquema les va a resumir justamente cómo viaja un coágulo sanguíneo, ¿ya? Desde lo que viene a ser el retorno venoso. Entonces, si nosotros vemos acá, donde está el cursorcito por si acaso, que estoy haciendo un redondo, voy a hacer un clic y automáticamente vamos a determinar cómo justamente este coágulo puede hacer su viaje desde lo que es el retorno venoso hasta lo que es las cavidades derechas, pasar por aurícula derecha, ventrículo derecho y finalmente implantarse a lo que es la circulación pulmonar. ¿Ya? Si ustedes se están dando cuenta acá, nuevamente vamos a ver un cursor. En este nivel es donde se ha producido una oclusión, pero se ha producido una oclusión parcial. No ha habido una oclusión total. Sin embargo, ha habido un pequeño desprendimiento del coágulo, el cual ha seguido viajando hasta una zona más distante, ¿no? En este caso es esta parte. Ahora sí, la oclusión a este nivel se ha producido de manera total, provocando entonces una zona de isquemia. Toda esta zona es la zona isquemiada. No existe aquí retorno venoso o no existe, si quieren ustedes, circulación. Por lo tanto, esta es una zona desoxigenada. Es más o menos la forma como viajan los coágulos hacia la región entonces del pulmón. Si bien pueden producir una lesión severa o producir que se destruya casi el pulmón entero, especialmente si la oclusión hubiera ocurrido a este nivel, con seguridad hubiéramos tenido nosotros, lamentablemente, el infarto de todo lo que viene a ser entonces el pulmón. Pero como esta oclusión ha sido parcial y solamente ha desprendido un pedacito, ha provocado una oclusión a este nivel. Por lo tanto, este paciente pudo haber pasado inclusive de manera monosintomática o asintomática porque el terreno que ha producido entonces la muerte es pequeño. 3 factores son los que yo tengo que tomar en cuenta para agarrar el mecanismo fisiopatológico. ¿Cuáles son estos 3 factores? A esto, por si acaso, nosotros lo conocemos como la triada de Virchow, así se la denomina, ¿no? Por si acaso. Esta es la triada famosa de Virchow, que está relacionado a 3 aspectos importantes, que es en base a estos 3 aspectos que circula el mecanismo fisiopatológico por el cual se puede presentar esta enfermedad. 1, estasis venosa. El segundo, el estado de hipercoagulabilidad. Y tercero, la lesión endotelial. Ahora, si nosotros queremos hacer mayor hincapié o hacer mayor entonces comentario en esto, la mayor parte de las causales son la éstasis sanguínea o la éstasis venosa. Y la éstasis venosa está relacionado con muchos factores de riesgo para producir entonces este tipo de coágulos. Es así que dentro de lo que es el tromboembolismo pulmonar, dentro de los factores patogénicos, yo puedo encontrar 2 aspectos importantes, los factores primarios y los factores secundarios. Entre los factores primarios son aquellos que van a determinar especialmente el famoso estado de hipercoagulabilidad, un mecanismo por el cual se puede llegar a presentar este tipo de enfermedad, ¿no ve? Entonces, ¿cuáles son estos factores primarios que pueden lamentablemente producir o hacer que estos pacientes sean formadores de coágulos durante todo el tiempo? 1, la disfibronogenemia congénita. 2, los anticuerpos anticardiolipina.
deficiencia del factor 12 de la coagulación, deficiencia del factor 5, la hiperhomocistenuria, la deficiencia de la proteína C, deficiencia de la proteína S y deficiencia de la antitrombina. De estos elementos, los que principalmente van a producir un estado de hipercoagulabilidad son los cuatro últimos, ¿no? La hiperhomocistenuria, la deficiencia de la proteína C, de la proteína S y la deficiencia de la antitrombina. Entonces, en realidad, ¿quiénes son los que determinan este estado de hipercoagulabilidad? Estos cuatro elementos importantes. Ahora, ¿estos por qué son considerados como factores primarios? Porque lamentablemente podemos traerlos como herencia. Por eso, muchas de las veces no los podemos prevenir, porque la herencia no se previene, ¿de acuerdo? Y nosotros lo que sí tendríamos que tener en cuenta es darnos rápidamente cuenta de que presentamos este tipo de trastornos para, si queremos evitar estos procesos, entonces anticoagular a nuestro paciente de manera profiláctica. Pero sí existen factores patognomónicos secundarios. Y estos factores secundarios son donde definitivamente tengo que trabajar y muchísimo. Vamos a trabajar ¿para qué? Para tratar de evitar de que estos pacientes no lleguen a tener este tipo de enfermedad. ¿Cuáles son estas? Las fracturas por trauma, el paciente con edad avanzada, el tabaquismo, el embarazo puerperio, el síndrome nefrótico, alteraciones a nivel de la funcionalidad de las plaquetas, las inmovilizaciones prolongadas, la obesidad, la insuficiencia cardíaca, la presencia de anticuerpos lúpicos o, si ustedes quieren, el lupus, pacientes que hayan sufrido accidentes vasculares cerebrales y ya están con secuela, la presencia de un catéter central, insuficiencia venosa crónica, el estado de hiperviscosidad sanguínea, que nosotros lo conocemos como poliglobulia, la enfermedad de Crohn, cirugías mayores, especialmente estoy hablando de una cirugía mayor, es una cirugía de cadera. Por eso se dice que todos los pacientes que tienen cirugías de esta naturaleza deberían hacer profilaxis de trombo. El cáncer, por si acaso, es otro factor predisponente a que se presente este tipo de enfermedades. El uso de anticonceptivos orales de manera indiscriminada. Los viajes prolongados, y hablamos de viajes prolongados, aquellos pacientes que han realizado, por ejemplo, un recorrido más allá de las 6 horas en una misma posición, y estoy hablando de la presencia de prótesis a cualquier nivel de mi organismo, ¿no? Pueden ser prótesis, por ejemplo, tenemos prótesis de cadera, prótesis de rodilla, prótesis valvular, entonces a nivel cardíaco, tiene que significarles a ustedes hacer entonces profilaxis de trombo, señores. Entonces no podemos nosotros dejar pasar de lado estos factores secundarios que son fácilmente desencadenantes de cuadros tromboembólicos. Dos mecanismos tenemos por los cuales, o dos formas tenemos por los cuales podemos prevenir este tipo de cuadros, por si acaso. Y de ahí es que no nos agarran con las manos atadas. Y tenemos los métodos mecánicos y los métodos farmacológicos. Entre los métodos mecánicos tenemos que determinar que pueden ser de dos formas, ¿no? La compresión mecánica intermitente o las medias de compresión graduada. Al decir compresión mecánica intermitente, estoy hablando de que estos pacientes que tienen estos factores de riesgo deberían ser vendados. A eso se refiere. O definitivamente lo que nosotros recomendamos hoy en día, la utilización de estas medias de compresión. Existen en todas las farmacias, por si acaso, y las compresiones pueden ser desde compresión leve, compresión moderada o compresión entonces severa. De donde nosotros nos hemos dado cuenta fácilmente que estos pacientes no toleran las medias de compresión severa, ¿no? Entonces, para evitar gastos que no tienen ningún tipo de significancia, pues preferible entonces utilizar o comprar estas medias de compresión graduada, pero de tipo moderado. Y si nosotros queremos hacer un tratamiento farmacológico, podemos recurrir justamente, especialmente a las heparinas de bajo peso molecular, que nosotros sabemos de un tiempo a esta parte que se ha puesto de moda, ¿no? De moda por este aspecto de lo que es la pandemia y porque es fácil de utilizar. Entonces, podemos realizar la profilaxis con este tipo de drogas, especialmente
Especialmente estoy hablando de la famosa enoxaparina. Para poder yo llegar a este tipo de enfermedad, necesariamente tengo que pasar por un cuadro primario. O sea, no puede haber directamente un tromboembolismo pulmonar a no ser que el coágulo se suscite directamente en el pulmón. Generalmente, por todos los conceptos que acabamos de decir, estos coágulos se van a generar ¿dónde? En el sistema venoso, ya, o en la circulación de retorno hacia el corazón, si ustedes quieren. La gran mayoría de estos pacientes con cuadros de tromboembolismo pulmonar presentan trombosis venosa profunda. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo sospecho de tromboembolismo pulmonar, lo primero que tengo que hacer es un estudio de miembros inferiores, sospechando en la posibilidad de que este paciente ha hecho primeramente una trombosis venosa y a partir de la trombosis venosa recién se haya complicado con el famoso TEP. De ahí que nosotros decimos que ¿cuál es la complicación más grave de la trombosis venosa profunda? Y la respuesta es tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que estamos frente a este tipo de cuadro? Con esto vamos a terminar, no les voy a quitar más de su tiempo porque sé que muchas veces a las 7 de la noche inician con otro tipo de actividad. Pues no tengo yo motivos para correr en el avance de materia, tomando en cuenta de que estoy con un avance pues adecuado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta que estoy frente a este paciente con trombosis venosa profunda? Como decíamos, primeramente por el estado clínico. Estos pacientes van a hacer un tipo de edema, ¿ya? Un edema generalmente es unilateral, con alta sensibilidad del miembro afectado, y hay una prueba que se llama la prueba de Homans, que consiste en comprimir, si quieren ustedes, las pantorrillas, o en hacer dorsiflexión entonces del piecito sobre la pierna, para que justamente estos pacientes refieran un tipo de dolor. Refieren dolor a lo que nosotros lo consideramos como Homans positivo. Y al mismo tiempo, como sabemos que se va a acumular la sangre de retorno, pues va a haber un aumento de la temperatura. ¿Ya? Entonces, esa es la clínica que nosotros tenemos que irlo determinando antes de entrar directamente a sospechar que mi paciente pueda estar cursando directamente con clínica de tromboembolismo pulmonar. Nuevamente recalcando, para que se presente un tromboembolismo pulmonar, generalmente existe un cuadro de trombosis venosa profunda. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nosotros sospechemos en la posibilidad de que estamos frente a un paciente con esta enfermedad, lo primero que tendríamos que realizar son estudios de miembros inferiores para descartar la posibilidad de este otro fenómeno denominado trombosis venosa y definitivamente asegurar el diagnóstico en el cual estamos pensando. ¿Listo, señores? Pues con eso concluimos la actividad del día de hoy. Nuevamente recalcando, no les voy a quitar más de su tiempo, tomando en cuenta que deben tener otro tipo de actividad a partir de las 19:00. No sé si quieren preguntar algo antes de concluir. Vamos a concluir con la misma patología la siguiente clase, por si acaso. ¿Sí? Doctor, buenas ¿Sí? noches. En caso de que no tengamos heparina de bajo peso molecular, ¿podríamos utilizar igual anticoagulantes orales para la profilaxis? Si sabe manejarlo, sí, no habría ningún problema. El problema pasa que los anticoagulantes orales clásicos son un poquitito complejos de manejar, ¿no? Porque necesitamos laboratorios de por medio. Pero de por ahí se puede animar a realizar tratamientos con los anticoagulantes nuevos orales. El único problema que usted va a tener con los anticoagulantes orales nuevos es el costo, ¿no? Por lo pronto. Yo lo que le recomendaría es tratar de ir al plan B, ¿ya? Si usted está queriendo hacer una especie de profilaxis simplemente, entonces lo que yo haría es justamente, nuevamente recalcando, es plan B, hacer métodos mecánicos. Y dentro de los métodos mecánicos puedo hacer la compresión mecánica intermitente o medias de compresión graduada, es lo que le comentaba. Con eso igual va a prevenir este tipo de cuadros. Y otra cosa ya es realizar el tratamiento propiamente dicho. Si usted me dice que no tengo heparina y quiere hacer tratamiento, obviamente los anticoagulantes orales son la indicación.
Está ¿Está bien, bien? doctor. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, consulta, comentario? Bien, señores. Creo que estamos un poquito achicopalados, creo que están con mucho trabajo todavía, cansados. Bueno, no les quiero perjudicar tampoco. Entonces,